Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a Destramando, el programa donde hablamos de películas, series y animes, como lo haría un amigo. Me puso nervioso, Rick. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una serie muy interesante en muchos aspectos, porque se trata de una serie que hizo el creador de Hora de Aventura, pero lo hizo porque estaba, digamos, viendo un programa que le gusta mucho, un podcast que le gusta mucho. Ojalá le guste mucho Destramando después. Que nos haga serie. Ajá, que nos haga serie. Bueno, spoiler de eso. Justamente, es un podcast que le gustó tanto a este hermano, se llama Pendleton Ward. Le gustó tanto que dijo, oye, quiero hacer algo con este bro, ¿no? Con Duncan Russell. Y eventualmente llegaron a un punto en donde pues agarraron lo que es el podcast. El podcast se llama... ¿Y recuérdame? La hora familiar de Duncan Trussell. The Duncan Trussell Family Hour. Ajá, y bueno, también pues mucha animación experimental, ¿no? Y ya fusionaron esto y sacaron The Midnight Gospel, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me encuentro con... Gerardo González, un gusto, bebecitos. Ripka Yojavel. Y yo soy Dante Cuevas y les doy la bienvenida a este programa. Entonces, realmente hay muchas cosas que decir de esta serie, pero me gustaría que... A falta de Jonathan, porque no viene Jonathan. Porque no vino. Es que él era el que lo recomendó y pues mira. Pero bueno, el segundo recomendador es Gerardo, así que ¿tú por qué recomendaste esta serie? Me encanta porque Pendleton Ward siempre tiene una forma de experimentar con todo lo que hace. Desde Hora de Aventura tiene como estos guiños de animación experimental, monstruos de repente deformes. Hay muchas veces en donde se avienta sus propios mundos entre otros mundos, como en Hora de Aventura, donde se meten a las almohadas y todo esto. Y la forma de ver este podcast, video podcast podría ser, no sé si animación es una parte masticada de todo esto. Lo regresas y es precioso, es muy bonito de ver, es muy bueno de escuchar y te ayuda a ir siguiendo diferentes historias, tanto en la parte de la animación como en lo que está ocurriendo alrededor del podcast. Y todos van a lugares distintos al mismo tiempo, entonces verlo es un deleite muy bonito. De hecho, algo que yo había como investigado un poco al respecto se llama disonancia cognitiva, donde justamente es como esta animación psicodélica que va a acompañar el podcast, pero sin ser como tan sobrecargada para que no le reste atención al podcast. Así que no tendrías por qué haberlo visto 2 veces. Tenías que centrar tu atención en el audio. Pero tiene idea. Sí, perdón. En general, yo sí lo vi 2 veces. La primera vez lo escuché completito, porque lo que estaba ocurriendo alrededor del podcast me hacía recordar y pensar, güey, yo he vivido este tipo de cosas, yo he pasado este tipo de cosas. Yo también creo que la religión, yo también creo que las creencias, la magia y todo esto. Fue como de, güey, necesito verlo como por cachitos, porque cada vez que ocurría algo en donde yo me identificaba, es como de, güey, esto me está invitando a la reflexión. Y eso fue lo que me hizo disfrutar tanto la primera vez que lo escuché, porque casi no entendía qué estaba pasando al mismo tiempo. Y la segunda vez que lo revisité, me enfoqué mucho en todo lo que es la animación, porque tiene su propia historia aparte de lo que está ocurriendo en el podcast, ¿no? Disonancia cognitiva. Y lo adoro, es verdad. Véala. Ok, muy bien. Sí, yo admito que estaba viendo el primer capítulo, así normal, ¿no? Tranquilo. Y al final sale el nombre de Pendleton Ward. Y yo dije, un momento, yo conozco este programa. Y pues sí, es justamente el de Hora de Aventura, es como su trabajo más famoso. Y como dices tú, pues sí, en Hora de Aventura pasan cosas así muy alocadas, muy excéntricas, de repente otros mundos y cosas así. Pero realmente no, digamos, me imagino que él como creador se había estado limitando mucho hasta que creó esta obra, ¿no? Y también me hace pensar en esto que les conté hace un momento, de escuchó el podcast y pensó, oye, quiero hacer algo con esto, ¿no? Porque es algo que le sucede mucho a los artistas, que ven algo, escuchan algo, se empiezan a activar muchas cosas en su cabeza y es como, espérame, quiero crear, ¿no? Quiero hacer cosas. Entonces, sí, Hora de Aventura, en su momento yo me acuerdo que una de las quejas de algunas personas eran, pues que es una caricatura muy extraña en ocasiones. Y sí, sobre todo conforme va avanzando, ¿no? O sea, los primeros capítulos están así muy chill. Pero ya al final cosas bien raras, ¿no? Finn tiene un brazo que es una florecita hoja, ¿no? Y cosas así locas. Entonces, y aún así, o sea, yo te diría que no llega a este nivel, ¿no?
No, es verdad que también creo pues, que el género, ¿no? lo más fuerte que ocurre en Hora de Aventura es este tema de la guerra de los champiñones, en donde se avientan como mundos paralelos y esto ocurrió en otro lado, ¿no? Y todo es como más humano. Pues es que también Humanos. yo siento que al menos en Hora de Aventura pues era algo pensado inicialmente para que fuera para niños. Sí, claro. O sea, family ya friendly, después ¿no? se puso como súper denso, pero pues sin perder a lo mejor un poco esa. O sea, yo creo que más bien la serie fue creciendo con el público que lo empezó viendo de niños. Sí, porque aquí igual en el Midnight Gospel, yo creo que al principio era un poquito más como family friendly, bonito, y a la mitad del primer capítulo empieza como todo así y explota y se vuelve muy disfrutable tanto de ver como de escuchar. Es una cosa muy loca, ¿no? Entonces sí, en cuanto a animación, yo diría que pues ahí se lució, ¿no? Nuestro amigo Pendleton Ward. Y bueno, todo el equipo de animación, o sea, obviamente no es él solito. Pero sí, es un tema muy interesante porque ya estábamos adelantando el tema del podcast. Así estamos hablando de un podcast en un podcast. Un metapodcast. Podcast Inception. Ajá. Pero algo muy interesante que tiene es que sí agarra el podcast original, pero también le va metiendo cosas propias, ¿no? Y no solo en la parte visual, sino también, como dijiste, la historia. Los diálogos. Y también algunos diálogos que están pues reestructurados de manera en la que ya entra a esta serie, ¿no? Como una serie. Y entonces ya no estás escuchando solo el podcast, estás viendo esta serie. Y pues se trata de algo, pues sí, muy experimental y muy interesante de ver. Y como experiencia única, ¿no? Y bueno, antes de entrar con spoilers, una de las cosas que a mí me gustaría señalar es que cada uno de los capítulos son 6 capítulos. 8 capítulos. Cada uno de los capítulos son como un camino, ¿no? Y de hecho por ahí hay una pequeña metáfora que me la guardaré para los spoilers. Pero son como un pequeño camino a seguir que también hablan de un crecimiento personal, tanto tuyo como espectador como de nuestro personaje, ¿no? De hecho, hoy estoy haciendo cosplay de Clancy. Es que viene rosado. Porque soy Clancy. Entonces, creo que esa es una de las cosas más interesantes de esta serie, ¿no? Que te invita a reflexionar y a crecer, pues internamente, ¿no? Y con algunos temas que tal vez pueden llegar a ser un poquito, ¿cómo decirlo? Pues que no cualquiera abordaría, ¿no? Son extraños. O sea, hay cosas desde cómo funcionan ciertos tipos de cosas hasta desde de dónde viene la magia, ¿no? Entonces puedes ver cómo abordar estos temas, la vida, la muerte, la parte de la magia, la parte de... En general, cada uno de los capítulos tiene como un tema específico y se va orbitando alrededor de él hasta aterrizarlo con unas bonitas reflexiones. Pues es que a fin de cuentas, como está basado en extractos de los diálogos del podcast, evidentemente cada episodio corresponde a un episodio más extenso del podcast de Duncan Trussell. Y yo creo que inclusive si sí les gustó la serie y eso, pues también valdría la pena de que pudieran darle la oportunidad al podcast de Duncan. Y pues a fin de cuentas también ya es como una figura pues conocida al menos en el stand-up comedy de Estados Unidos, porque pues ha tenido muchas participaciones con Seth Rogen, por ejemplo, muchos otros comediantes. Estaba viendo que también, por ejemplo, salió en algunos episodios de Drunk History. O sea, sí tiene como mucha presencia en lo que es toda la onda de la comedia en Estados Unidos. Este man. Sí, y la verdad es que algo que a mí me parece muy interesante de los diálogos que tienen es que se sienten naturales, pero a la vez son complejos, ¿no? O sea, no nada más te dicen, pues mira, es esto así. Y el otro dice, órale, qué padre, ¿no? Sino que uno empieza con su letanía de, no, sí, yo estaba viviendo esto, me sucedió aquello, aprendí, crecí, bla, bla, bla. Y el otro dice, y es como de, oye, eso sí, me es como, recuerda. me recuerda esta otra historia en la que pasaba esto. Sí. Y entonces todo se va hilando de una manera muy compleja, pero a la vez muy interesante. Y todo eso, si lo sumas a la parte de la animación donde van, pues, recorriendo un camino ahí medio extraño, curioso, dependiendo del capítulo también. Pues bueno, la verdad es que es una experiencia, ¿no? Es toda una experiencia muy interesante de ver. La verdad es que es muy grato porque al final, cada vez que ocurre algo en la animación, siempre tiene como algo coherente en su mundo, ¿no? Es como, mira, proceso de XY y de aquí pasas a y de aquí para acá y de aquí para acá y este es el producto final y regrésate a tu isla, ¿no? Y eso lo hace muy bonito porque es autoconclusivo. Sí te deja como al final de, güey, esto necesito darme 5 minutos para continuar el siguiente porque esto fue intenso. Entonces necesito ver qué de esto me está llenando emocionalmente, ¿no? Exacto.
Pues de hecho, es que justamente, o sea, el hecho de que sea autoconclusivo es por el formato del podcast que tiene originalmente. Y pues es como si justamente hicieran una serie de nosotros, pues obviamente tendría que ser así. Entonces, pues sí. También eso yo creo que es lo que te ayuda a que a lo mejor y no necesitas verlo también en orden cronológico o en el orden en el que están los episodios. Si tú a lo mejor conoces a alguno de los invitados que está en el podcast o así, puedes irte directamente a eso. Yo de hecho sí lo hice porque uno de mis episodios en específico es el de ¿vomitas helado? Pero ya, hablaremos más a profundidad de eso en la sección con spoilers. Y bueno, la verdad es que la serie pues se toma muchas libertades para hacértelo ver como una serie. O sea, si tú no te sabes el tema del podcast real, pues sigue siendo una serie sobre un podcast, ¿no? Entonces como que tiene cierto sentido en esa parte, ¿no? Y a mí me pasó, hay un capítulo entero dedicado a todo el tema de las artes mágicas. Ajá. Y yo nunca, de hecho, güey, qué ganas de ver cómo funciona todo ese tema, ¿no? La magia, y de repente te empiezan a llevar como de la manita desde cómo funciona, dónde inició todo este pedo, hasta así me pasó a mí, ¿no? Y tú, wow, vamos muy rápido. Es un concepto distinto, ¿no? Que sí es muy de, o sea, ahí son esas cosas que evidencian que se trata de una entrevista a una persona real, ¿no? Sí. Porque sí, ese concepto de magia no es lo que yo, por ejemplo, pensaría en magia, ¿no? Sí, claro. O sea, tú me hablas de magia y yo pienso o en magos o en ilusiones, ¿no? Dante Torrebolino. Yo no vi. Ahorita va a explotar. No, yo no vi Harry Potter. Bueno, solo un par. Bienvenido al club. Pero ahora nos van a odiar. O sea, cada quien tiene su concepto de las cosas, ¿no? Y de hecho, cada uno de los temas que abordan, pues sí se nota que hay un crecimiento, un entendimiento por parte de la persona entrevistada al respecto a ese tema, ¿no? No, y aparte yo siento que estuvo como que muy bien bajado ese balón el hecho de que la trama de la serie sea directamente un man que hace un podcast que se va a transmitir en el espacio, porque pues ese es como el inicio de todos los episodios, el buscar a alguien a quien entrevistar y llegar y oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Esto se transmite en el espacio. y el espacio me encanta porque de repente, o sea, no es como, o sea, sí busca al azar, pero no es como de, hola, un pescado, ¿no? Es como de, güey, tienes algo que decir, yo quiero escuchar lo que tienes que decir y sobre esto vamos a darle a entender al mundo qué vamos a hacer, ¿no? Y sí digo que hay cositas que evidencian como pues que se trata de una persona real o una entrevista real, porque pues de repente se sacan diálogos extraños, ¿no? O sea, extraños para ser un personaje, así que de que te acabo de conocer, hola, ¿cómo estás? ¿Se puede entrevistar? 3 frases después es como, no, pues cuando tenía 44 años, conocía a mi mamá. Estaba chavo. O cuando dice, no, pues es que la semana pasada falleció mi amigo y no sé qué. Y ese cuando, espérame, te acabo de cononocer. No sé ni quién eres. Yo creo que fuerte, ¿no? Donde más se evidencia eso es justamente al final de uno de los episodios donde le dice, gracias Duncan por invitarnos. Y ese man así de, Duncan, ¿quién es Duncan? Bueno, ahí sí sacaron el guiñito, ¿no? Estuvo muy bueno también ese detallito. Sí, la verdad es que es muy lindo. O sea, tiene, y aparte en la misma animación tiene como muchas cosas pasando al mismo tiempo, en donde tienes tu trama principal y aparte viene una subtrama de ciertos personajes chiquitos o adicionales que van acompañando la trama principal. Pero a fin de cuentas también es metáfora de lo que están hablando, lo que sucede en la animación. Sí, claramente. O sea, igual ya profundizando ya en la sección de spoilers, pues ya hablaremos justamente de eso, pero siento que sí está como muy... Hay mucha armonía entre lo que se está diciendo. El estilo de animación así como que todo psicodélico y todo eso, pues también va muy acorde a los temas que suele tratar este man. Y digo, si volviendo como al tema del podcast original de Duncan Trussell, todo lo que sucede en Midnight Gospel es solamente la primera temporada. Hasta actualmente creo que ya tiene como 800 episodios de su podcast. Y pues imagínense que es gente igual de interesante o hasta más que los que aparecen aquí. Que yo pensaría que eso podría dar para más temporadas de Midnight Gospel también. El problema es de que no sabemos si vayan a extender el podcast. La verdad es de que, bueno, no la serie. Pero el final que tuvo, mira, por mí no haga nada, está precioso. Pero es lo que te digo, es como, ahí se nota que hubo ese detonante artístico de parte de Pendleton Ward. Porque sí es como, tiene una idea muy clara, ahí terminó. Pues tal vez nunca la retome, ¿no? Porque si lo ves como una serie, pues sí, ¿no? Échame otra temporada.
Pero si lo ves como un producto artístico, bueno, ya cambia la cosa, ¿no? Sí, porque claramente no es lo que nosotros querramos como público. Es lo que él dijo, hasta aquí termina mi visión creativa de esto. Pues es que Yo ni no siquiera quiero. es como, o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho con respecto a la creación artística y se dice que una obra no se termina, solo se abandona. Ajá. Sí, En sí. efecto. Exacto. Buena frase. Y eso lo podemos ver mucho aquí porque claro que es muy bueno. El final fue precioso, pero tiene muchísimo más para dar. Pero ya es como, güey, ya no quiero, ¿no? ¿Por qué seguiría haciendo algo que en este momento ya no me interesa? No, y aparte, o sea, esos 8 capítulos llevan una estructura muy, pues muy clara, ¿no? Lo que mencionaba de un camino. Entonces sería como volver a empezar o tal vez tomarlo como hacia otro camino, pero sería un poco raro, ¿no? Claro que se puede, porque Ajá, al final de poder este sí se güey puede, mete ¿no? la chompa en una cubeta y ya. Pero bueno, vamos a dar 2 pasos para atrás. ¿Y tú la recomendarías? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí, pero no a niños. Básicamente, gente más como entre los arriba de los 16. Porque si toca temas importantes y toca temillas más o menos fuertes que no nada más puedes agarrar y hacerlo a un niño chiquito, ¿no? Entonces yo creo que sí, no a menores, aunque tiene una animación muy bonita y todo, pues no es de ese tipo de Pero también animación fuerte, para niños, ¿no? También fuerte. Sí, o sea, la animación está llena también de, o sea, hay como mucho desnudo. Sí. O sea, y a pesar de que es caricaturas y no es como tampoco grotesco o explícito tanto, pero no es algo que vería un niño. O sea, yo lo definiría como Hora de Aventura se puso denso. Midnight Gospel es Hora de Aventura profundo. Sí. No, y la verdad es que sí lo recomiendo, pero sí necesitas un poquito de entendimiento de que todo esto que está ocurriendo es algo que ocurrió a personas de verdad, ¿no? Y que están pasando por temas importantes y que no puedes nada más llegar y meter un juicio de valor de qué mal pedo, ¿no? O sea, sí es importante que tengas como un poquito más desarrollada la mollera. Por eso yo creo que como a los 16 para arriba, mira, nice, ¿eh? Y yo no entiendo por qué Jonathan recomendó esto. Es que Seguro a lo no la mejor vio. le falla la mollera. Ya creo que no vino porque no la vio. Exacto. Perdón, Johnny, te teníamos que funar. De hecho, Un está en el saludo. checklist. Déjalo tacho. Era parte de la escaleta. Sí, yo diría que incluso podría, o sea, ya si nos proyectamos un poquito, podría ser como el principito de la animación, ¿no? Sí. O sea, de esos productos que puedes ver cada cierto tiempo y seguir aprendiendo algo de ahí. Pero tal vez ahí yo seguiría más el consejo de Rivka de ver el podcast, ¿no? El original. Sí, o sea, si te gustó, claro, aviéntate un clavadillo. No, y es que aparte, o sea, por ejemplo, es lo que yo mencionaba. Si, por ejemplo, hubo un episodio que en especial te gustó lo que decían, o sea, los episodios son de aproximadamente 25 minutos. Los podcasts son de hora y media. O sea, van a extender y van a anudar más en el tema que te pudo haber llamado la atención. Y pues te puedes empapar todavía más de lo que se está diciendo. Conocer justamente a los invitados. No dejarlo solamente en el personaje que se les dio en la serie, sino pues conocer, porque justamente son personas reales, son chamanes, son escritores, son todo tipo de personas, místicos, que todos tienen como que sus historias y está interesante y yo digo que sí, valdría la pena profundizar en. Y bueno, creo que una de las gracias que tiene Duncan, ya no tanto hablando del podcast, sino también pues de su, perdón, de la serie, sino hablando de su podcast, y es que se nota que sí sabe escuchar. Sí. Porque las respuestas que da son respuestas elaboradas y respuestas que completan o complementan mucho lo que va diciendo el invitado, ¿no? Entonces se ve que sí sabe, uno, sacarles información, veme contando tu historia, y dos, pues a la vez yo te voy contando cosas, analizando lo que vamos diciendo, y llegan a a un punto que sí es de mucho valor, ¿no? Y eso es parte de la gracia de ese podcast, del de Tom Carlos and Family Ola. Ajá, aparte sí son como, digamos, muy orgánicas las charlas, o sea, sí es como una charla entre amigos, porque pues es como cuando tú te pones como Destramando. Exacto. Wow. Somos esos. Te pones como a platicar justamente de experiencias y la otra persona que te está escuchando empatiza y recuerda y es como de, oh, no, a mí me pasó también algo así, te entiendo, porque cuando yo viví esto, a mí me pasó de esta manera y así, yo lo viví así y es como de, sí, esto y así. Está bastante bien. Pues sí. A mí me gusta mucho que se ve que estudia mucho a la persona que va a ir, ¿sabes?
Es como, güey, si vamos a hablar específicamente de esto, no puedo llegar en desnudo y sin saber qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces se ve que estudia o mucho de esto o agarra mucha información alrededor de. Pero, wow. Y aparte, pues sí es alguien como con experiencia en eso, porque creo que de la hora familiar de Duncan Trussell es como su tercer o cuarto programa con ese formato que maneja. Entonces, pues también ya es alguien que tiene como experiencia en eso. Intenso. Sí. Son de esas cosas que son como primigenias en el internet, ¿no? Es cabrón. Exacto. Pero, sí. Pues la verdad es que es un personaje muy interesante. Y pues la verdad es que la serie te invita mucho a verla, ¿no? ¿Tú la recomendarías sí, no? ¿Y por qué? Sí, o sea, yo sí la recomendaría. Digo, yo aparte soy como, me gustan mucho como todo ese tipo de temas introspectivos y el misticismo y todo eso. De hecho, me vine así como con muchos ojos porque vine también chamanota. es eso. Venimos acá bien psicodélicos para hacer honor a la serie. Pero sí, o sea, genuinamente si eres como una persona a la que te interesa como todos estos temas de magia, como otras perspectivas, justamente como de religión y todo eso, son temas bastante interesantes y es como yo, yo voy a confesar algo. Yo en su momento cuando salió The Midnight Gospel, yo me negué a verla porque yo soy mucho de que a mí no me gusta algo por sus fans. Y yo tenía un compañero de trabajo que... Como yoyos. Es lo que les he dicho en otras ocasiones. Yo tenía un compañero de trabajo que, o sea, estaba así súper enloquecido por Midnight Gospel. Y el man era o sea, nada que ver con lo que dice la serie, porque el man era así como una fichita. Y fue como de, no. Pero ahorita como que le di la oportunidad y quiero escuchar el podcast también de él. Entonces sí, yo recomiendo que vean la serie y que se den la oportunidad también de ver el podcast. Bueno, pero aprovecha para funar ese bro, ¿no? Sí, que lo funde. No lo vale, ok. La sección funando, ¿eh? Y desfunando. Desfunando. Bueno, yo personalmente sí recomiendo la serie. No sabría muy bien a quién, ¿eh? La verdad es que sí es como un clavadito de fe. Te tienes que ponerte a verla y ya, porque... Si eres como muy conservador, te espantas de muchos temas y así, no la veas. Sí, bueno, tal vez sí, pero... tiene cosas como muy... Es que es, honestamente, específicas. Es muy woke también la serie. O sea, los temas que trata y todo eso son un tanto woke. Y si eres una persona que no está como tan abierta de mente para ese tipo de temas, no te va a gustar. No, yo no diría que es woke. Más que nada por el tema de... Normalmente cuando le llamamos woke a algo es porque pretende serlo, ¿no? O sea, que tiene ganas de ser eso. Y aquí más bien es una serie muy honesta. O sea, es muy honesta con sus personas. Pero esas personas que no les va a gustar van a decir que es una serie woke. Ah, bueno, sí, probablemente. Es posible. Pero sí, o sea, no sabría muy bien a quién sí recomendarla. Yo creo que a... pues cualquiera que pueda verla, ¿no? O sea, es una serie que es muy interesante. ¿No? Porque estamos hablando de una serie que sí es muy única. Tiene muchos detalles únicos. El tema de que sea animación experimental sobre un podcast, creo que no lo puedes decir de mucho, ¿no? Y bueno, hablando pues del personaje Duncan Trussell y de los invitados, pues todos son muy únicos también. Y la animación que tiene es muy... pues ya usé la palabra honesto, pero también es variada, ¿no? Es una animación que sí está hecha con amor, ¿no? Con cariño. Y transmite mucho, ¿sabes? Y sabes que sí se ve como mucho la esencia y el trabajo de Pendleton Ward. Porque, o sea, había muchos episodios que me recordaban a Hora de Aventura. No sé si él también esté como involucrado en otras series de Cartoon Network, porque ya ves que eran como un colectivo de animadores. Por ejemplo, me recordaba mucho también a lo mejor un poco el diseño y los colores a, por ejemplo, Steven Universe. Y pues no sé, o sea, sí hay como que te das cuenta quiénes están como que involucrados en todo eso. Y como te digo, al ser también una colectiva de animadores, sí hay como un poquito de todo también. Pues bueno, antes de entrar con los spoilers, ¿hay algo más que quieran mencionar? De mi parte, la animación es preciosa. Si son animadores, si pretenden ser animadores o si les gusta la animación, denle. Véanla si les gustan los temas
profundos y acá místicos, denles oportunidad también. O si se quieren conocer mejor, también yo recomiendo esa serie, la verdad. Entrena tu mente por lo que no se dispersa constantemente y entra en todas las diferentes direcciones y dispersa la energía que estás tratando de acumular. Correcto, sé de qué hablas. He leído algunos libros sobre magia. Bueno, leí Crowley, wow, pero Jesús, a veces parece muy sombrío. Así es. Pues ya estamos de regreso aquí en Destramando. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de Midnight Gospel con spoilers, ¿no? Y al menos a mí me gustaría hacer una pequeña recapitulación de los capítulos que tenemos en esta serie. Primero empieza directamente con drogas. Unas drogas. Ajá, sí, y creo que es una buena presentación para la serie. Porque justo lo que les mencioné en el bloque pasado, tiene esta situación de que habla de temas difíciles, ¿no? Temas que no cualquiera aborda. Y este es el primer tema que aborda, ¿no? Las drogas. Y si bien para algunos no podría ser el más fuerte que hay, o para algunos otros al revés sea el más fuerte, pues creo que sí es un statement, ¿no? Te está diciendo que aquí vamos a hablar de cosas duras. En serio, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, primero empiezan hablando de eso. Después empiezan hablando un poquito de la pérdida. Y de la muerte también un poco, ¿no? Que también otro tema así fuertecillo. Y después habla de ¿qué era? Ese es el de la magia. Ajá. Ese está bueno. Después habla de magia. Ese podcast está buenísimo. Y como te dije ahorita, ¿no? Es la visión del entrevistado sobre la magia, ¿no? O sea, no es la magia de, pues vamos a sacar una paloma. David Copperfield. o no es Chris Angel. Chris Angel. O sea, es otro concepto de magia muy específico. Yo incluso lo catalogaría más como una ramificación de la meditación. Porque sí es un tema muy específico, ¿no? Es muy específico. Suena bien. También podría utilizar esa catalogación. Categoría. Categorización. Después habla un poquito también de la compasión y de la pérdida, ¿no? Pues sí, es de cierta forma como el perdón también, ¿no? Porque y abordarlo como desde el amor. Ese capítulo específicamente, muy bueno porque a pesar de que ocurren en circunstancias muy extrañas, pasan cosas. No, o sea, es que sí se habla mucho de cuando tú perdonas a alguien, no es porque realmente esperes que esta persona haya cambiado, haya mejorado, haya hecho algo adicional. Simplemente tú estás dándole el cariño de decir, güey, yo te perdono por lo que eres y por lo que hiciste, ¿no? Pero aquí no perdonamos. Y menos a Jonathan. Prefiero venganza. Y mucho menos a alguien de 2 metros, ¿eh? Después, bueno, ahorita lo retomamos. Después ya habla un poquito más de la transformación personal. Y podríamos también interpretarlo como el crecimiento personal. Y después es igual el tema de la muerte, pero más relacionado a cómo las personas lo evitan, ¿no? Ese capítulo también está bastante bien porque literalmente está hablando con la muerte. Sí. En el episodio, pero sí. Y después, capítulo 7, una vez más hablamos de un tema de superación personal. Y bueno, el capítulo 8 pues es el cierre, ¿no? El capítulo. Literalmente es el capítulo. El capítulo. Entonces yo quería hacer esta pequeña recapitulación. Porque cada vez que termina un capítulo del podcast, no del otro podcast, se queda con unos zapatos, ¿no? Y esos zapatos, al menos a mi manera de verlo, habla de lo que les mencionaba, el camino, ¿no? El camino a recorrer. Y todo, ya viendo la lista completa de los capítulos, todo es un camino de crecimiento personal, ¿no? Porque incluso en el capítulo de las drogas, hablan de esto como un medio, ¿no? El otro personaje, el que era el presidente, dice, oye, pues es que para mí las drogas no son buenas ni malas, ¿no? Hay sustancias que crean efectos en ti, ¿no? ¿Sabes cómo me gusta que hilaron eso? Porque ahí sí empieza más como un podcast normal, ¿no? De que llegan, se van a su oficina, empieza a sacar su equipo. Y al ser el presidente, tiene esta onda de que hay unos, unos manifestantes, ¿no? Afuera pidiendo la legalización de la marihuana. Claro. Y los zombies, y pues obviamente también se mete ahí bajo esa metáfora. Pero justamente cuando se mete por esa pregunta, te das cuenta que no es algo como pro o en contra, porque él luego lo dice, es como de la gente no entiende mi visión,
yo no estoy a favor ni en contra, sino de la libertad de las personas para poder elegir, bla, 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 bla. Güey, pero todo ese capítulo me gusta mucho porque sí es un buen punto de inicio para saber que se va a hablar de un chingo de cosas que van a tratar de modificar un poquito tu perspectiva, no directamente, sino te voy a dar un chingo de información, tú decides lo que haces con ella, ¿no? Y me encanta porque, o sea, la parte donde él dice, güey, las drogas existen, Sí. son, y lo que tú hagas con ellas es lo que define si es bueno o es malo. Y desde ahí empieza todo este tema del es bueno por esto. Se han utilizado históricamente por chamanes, por ejemplo, la ayahuasca, el peyote, ¿no? Que son ritualísticas, ¿no? Pero también están las sintetizadas y creadas por el hombre, como el LSD y todo esto. Y cómo no existen solamente para hacer daño, ¿no? En general, el LSD era parte de un... Ahora, ojo también, lo que está bueno de esto es que no es como la opinión solamente de alguien opinando. Porque en este caso, quien lo está representando al presidente es el Dr. Drew Prinsky. Y en este caso él es un médico, es creo que médico internista y tiene varias especialidades. Y te habla también desde la ciencia, de las investigaciones que se han dado y todo eso. Y la opinión está informada. También no es una serie que solamente es opinar y ya, sino que también te brinda información porque son personas que han estudiado el tema. Y es como los opioides, como el fentanilo, ¿no? O sea, esta madre literalmente es un medicamento que se ocupa para cuando te van a anestesiar muy cabrón porque tienes X o Y operación que pues claramente causa un chingo de dolor, ¿no? Que ya se haya tergiversado el uso y que la raza ahora tenga sus fentipauses es más duro. Pero pues es que como dice la frase, ¿no? De que el veneno está en la dosis. Sí, claro. Entonces pues es como justamente lo que dices, ¿no? Del fentanilo, ¿no? Como que tiene sus usos médicos, sirve a la sociedad para algo. Hay gente que lo empezó a usar de manera recreativa y empezó a ver un abuso al grado de que pues justamente requiere una dosis para que pueda ser aceptable, pero es como muy mínima o muy delgada la línea entre lo que te va a llevar hasta arriba o lo que te va a mandar hasta el fondo, ¿no? Que es lo que mencionan también ahí en la serie con la metáfora del elevador. Sí, claro. Cuando comienza a mencionar eso, se trata justamente de eso también. Oye, es que es duro porque en qué momento puedes decidir o no utilizar un medicamento, ¿no? O sea, por ejemplo, el fentanilo, si bien es muy duro y es muy difícil literalmente administrarlo, o sea, hay cabrones que estudian toda su vida para ser anestesiólogos, para poder decir, güey, esto es específicamente lo que tú necesitas sin que te mate y sin que te vuelvas adicto, cabrón. O sea, entonces sí se ocupa. Lástima que es un opioide que de repente dijeron, güey, opioide significa droga dura y significa venderlo por dinero, ¿no? Y aparte, o sea, también no dejemos de lado como el contexto. La serie y la representación del presidente sucede básicamente en los Estados Unidos, que hoy en día es el país que tiene una crisis de opioides súper cabroncísima, super cabrón, ¿no? Y a causa de una farmacéutica. Sí. Entonces, pues sí, también como que toca y critica esa parte desde la animación, porque pues obviamente... digo, aquí sí, hablando un poco desde la ignorancia, porque habría que ver a lo mejor el episodio completo del podcast, más que de la serie, para poder tener más profundidades sobre qué contexto es que se está dando eso. Y también la fecha, ¿no? Porque eso también influye. Sí. Y es un cabrón, ¿eh? O sea, por ejemplo, la representación de los zombies y cómo ellos empiezan a infectar a otras personas, la resistencia de este men, todo, hasta que al final es infectado y empieza a ver la vida como lo ven ellos. Y realmente no es una mala vida, simplemente es una nueva forma de ver todo este tema. Justo es a lo que quería mencionar también, porque digo, hablando del tema de la animación, toda la animación tiene este carácter en donde habla de, o sea, de lo que se está hablando, de alguna manera te lo ejemplifica, ¿no? Sí, te pero lo muestra, te una lo enseña. analogía Exacto. cabrona. Porque, por ejemplo, eso que mencionas de los zombies también habla como justamente del pasar de un estado alterado de conciencia a regresar a la realidad. Porque es como que los muerden, se convierten en zombies, todo es el nirvana, todo está feliz, todo bien. Y ya cuando les inyectan el antídoto y empiezan a regresar, conforme van regresando, el que todavía es zombie lo muerde y los empiezan a matar y es como, sí, está chido, te vas a sentir muy bien, pero cuando venga el bajón va a ser doloroso tal vez, o va a ser, o sea, justamente, ¿no? Dependiendo de cómo uses las cosas. Yo me iría más por una interpretación de... O sea, de que están huyendo de esto porque, imagínate, pues, bueno, supongo que a ustedes les pasó que en sus casas les dicen así como, oye, pues las drogas son malas, ¿no? Y sí, pero, ¿no? O sea, hay muchos peros, ¿no? Entonces, aquí
pasan de no tener esta experiencia propia de cómo se siente ser el zombie a ya entenderlo y decir, oye, pues está padre, ¿no? Entonces, para mí es esa la analogía, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ser el zombie, pues, alias el de las drogas, no está tan mal. Pero también, justo como mencionas, puede que sí tenga su parte negativa, ¿no? Porque pues sí pasan cosas físicamente hablando y claramente tampoco te dañan es tan chido tener este estado alterado de conciencia siempre, ¿no? Y al fin de cuentas, o sea, digamos, es una interpretación abierta. O sea, la misma serie te da pie a que tú lo interpretes en base a tu experiencia, tal vez. Es lo que te decía, ¿no? Avienta un chingo de información y te dice, aquí está. Mastícalo tú. Pero, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas lo de los zapatos y de que todo va así como por un camino, de alguna forma también como el hecho de cómo los va agrupando y todo eso, pues es como una representación también de las experiencias y el conocimiento que va adquiriendo en base a estas conversaciones. Pero también el hecho de que sea zapatos es como un poco esto de me pongo en tus zapatos, que es lo que hablábamos de que a lo mejor sí se informa del tema y empieza como a, en base a lo que le están contando y a las experiencias, él empieza a empatizar y a decir, yo estuve en una situación similar, te entiendo por esto y esto, y pues es como el ponerse en los zapatos de... Y yo creo mucho eso, porque inclusive, o sea, él para pasar a estos mundos adicionales, se mete como a una especie de Matrix gigante y se vuelve parte de este mundo. Entonces, al volverse parte de ese mundo, claramente está en los zapatos de la gente que existe en este mundo. Sí. Y eso... Si te das cuenta, también son los mismos invitados quienes le ponen el zapato, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos. Entonces es como, pues sí, te estoy dando mi visión o mi parte de ese camino, ¿no? Claro. Qué buena es esta pinche serie. Le hizo clic. Pero igual, o sea, no sé si quieran seguir como con la línea de que vayamos en orden con los mismos episodios o quieren pasar directamente. Pues mira, a pesar de que sean spoilers, pues tampoco quiero que nos pongamos aquí a analizar todo. Filosofar. O sea, esto no es un resumen, vayan a ver la serie. No es un resumen, exactamente. Pero por ejemplo, de todos los episodios, o sea, por ejemplo, ese del presidente o por ejemplo el siguiente que fue el de Medita como Cristo, bueno, muy bueno también. Justamente porque te habla como de la aceptación de la muerte y que las cosas son como son y ahora sí que agárralo como viene y pues disfrútalo, es parte del proceso. Pero por ejemplo, a mí personalmente mi favorito fue el tercer episodio y sobre todo mi interés primero para poderlo ver fue justamente por un caso de crimen real. Bueno, sí y no. Fue un caso de el sistema fallido de justicia en los Estados Unidos. Y todo esto impulsado por el pánico satánico. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, en los años 80 que estaba como que en su auge Dungeons and Dragons y todo esto, en un pueblo de West Memphis, en Estados Unidos, que son así como esos pueblos super rednecks que, ¿sabes? Feo. Ajá. Los verdaderos magas. Era un grupito de que era un goth, un nerd y un man que tenía retraso cognitivo. O sea, literalmente tenía la sapiencia de un infante, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que hubo un asesinato de un niño por ciertas circunstancias. Bueno, fueron 3 niños. Por ciertas circunstancias se creyó que se hizo de forma ritualística porque cuando sacaron los cuerpos del río, pues no estaban sus genitales, pero en realidad es porque había tortuguitas mordelonas y se los comieron. Pero justamente como eran los raritos del pueblo y se pensó que era algo ritualístico, como Damien Nichols es alguien que en ese entonces empezaba con Dungeons and Dragons y estos juegos de rol, era como el goth y que le empezaba a gustar como esta onda del misticismo, se les acusó a ellos. Y a base de coerción con el chavo que tenía el intelecto más bajo, era de que... ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba? No, estábamos jugando. ¿Estabas con estos vatos? No, sí. Pero estaban entonces en la casa de este niño, ¿no? Y con que ustedes los mataron. Y pues obviamente lo van guiando para que él vaya diciendo... ¿no? Sí, al grado de que a Damian Nichols en específico... Estuvo 18 años en la cárcel, que es de lo que habla durante eso, porque menciona varias veces de cuando estuvo en la cárcel. Y no solamente estuvo en la cárcel, a él lo condenaron a muerte y estuvo en el pabellón de los condenados a muertes en confinamiento solitario. Y durante todo ese confinamiento es donde él te habla que estuvo leyendo y estudiando de todo esto de la magia. Por eso te habla de que la magia oriental, la magia occidental,
Aleister Crowley, mucho de lo que menciona se parece a lo de Anton LaVey y todo eso. Y porque a fin de cuentas también lo que él comenta ahí, que te habla también como de la meditación y de poder enfocar, es la manera en la que él, en un estado de soledad donde te puedes quebrar, él se mantuvo gracias a eso, se aferró a eso y fue el que salió. Güey, claramente eso es porque él empieza a decir como una forma, como decía Dante, de meditación adicional y más grande, güey, porque claramente estás encerrado con tus propios pensamientos, cara. Literalmente es tortura, güey. No, y aparte, o sea, tú eres inocente, te condenaron a muerte. Y lo más triste de ese caso es que cuando ya se comprobó que no habían sido ellos, no recuerdo cuál es la palabra o en los términos legales de allá de Estados Unidos, pero es que es como te vamos a quitar la sentencia porque sabemos que no fuiste tú, pero no te vamos a declarar inocente. Tú vas a seguir siendo culpable. Entonces hoy en día él sigue siendo culpable por ese crimen. Aunque no está en la cárcel, aunque el Estado se disculpó y pasó lo que pasó, él sigue. Y lo peor de todo es que si agarran al verdadero asesino, como ya hay un culpable, a ese man no lo pueden enjuiciar. Maldito sistema. Durísimo, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, el rompimiento de tu psique, sabiendo todo ese contexto, pues obviamente sí se tuvo que aferrar a lo que más amaba a él. Sí, claro. Y al final, o sea, y en todo lo que es la serie, sí se ve mucho que él de verdad adora estas cosas, ¿no? Sí. O sea, las quiere y las tiene en una estima tan alto, pero güey, también se entiende porque es su único medio para aferrarse a seguir vivo. Exacto. Sí, y de hecho él mismo lo dice, así es que me golpearon, sentía tanto dolor que necesitaba una forma de escapar de ahí, ¿no? De poderlo canalizar. Porque sí, es como de... y no, y simplemente el hecho de cómo dice, ¿no? De yo agradezco el tiempo en la cárcel porque pues me obligó a esto. En otras circunstancias yo hubiera ido al doctor y aquí no tenía opción. Sí. Y pues justamente habla de esta selección, ¿no? Lo que hablábamos del podcast. Es que a eso me refiero cuando les digo que para jóvenes chiquitos no, ¿verdad? Muy profundo. Bueno, lo que decía de la selección de... Pues son personas con vidas interesantes, ¿no? Sí. Y aparte de, o sea, digamos, viéndolo un poquito desde el morbo de pues qué interesante que pasó eso. Estamos viendo el aprendizaje de, ¿no? Porque realmente nunca te dice, yo fui injustamente encarcelado o algo así, ¿no? No es como, o sea, ya citando un poco lo que hace Saskia Niño de Rivera, de romantizar criminales. Sí, tampoco. O sea, de hecho, solamente lo habla como un poquito por encima. Sí, ¿no? Porque en general, o sea, este güey se enfoca en cómo funciona la magia alrededor de aparte, estado de conciencia superior, ¿no? No, pero aún así, o sea, digo, la diferencia es que también aquí no se juega con el morbo, porque aquí él es inocente, siempre fue inocente, él no cometió ese crimen. A él le cometieron una injusticia y se le está dando voz para que pueda contar todo lo que vivió. Pero tampoco es el punto central del podcast. Exacto. Y eso es lo que lo hace más chido, porque no es... Porque está hablando de su aprendizaje. Exactamente. No estamos hablando de él en la cárcel, sino todo lo que aprendió a través del medio de estar en la cárcel. Sí. O sea, eso está muy cabrón. Eso, algo así me pasó, pero con el último capítulo. Ese capítulo, la verdad es que es mi favorito y ha sido de mis cierres favoritos de toda la eternidad, de todas las series que he visto. Porque no te explican nada. No sabes qué está pasando. Solo sabes que está entrevistando a alguien que está pasando por cosas muy culeras y que él está tratando de acompañarlo desde el amor, ¿no? Sí. Pero realmente nunca te explican en todo el camino. No, sí te dan el contexto porque empieza con primera pregunta: ¿cómo ha sido ser tenerme de hijo? O sea, sí, pero a lo que me refiero es no vienes con el contexto de, ¿sabes qué, güey? Me voy a morir. O sea, pues sí, porque ni siquiera ella lo sabía. O sea, de hecho sí lo sabía porque le dijeron que tenía cosas, o sea, una probabilidad muy grande después de ciertas cosas médicas que tienen que hacer. Sí, pero o sea, no sabías cómo el tiempo exacto, ¿no? Entonces, y se lo dijeron, no sabemos si un día 10 o en 6 años, ¿no? Y entonces o sea, no vienes con contexto en ninguno de los capítulos, pero en ese específicamente no vienes con un contexto hasta que te empiezan a explicar. Eres mi mamá, ¿no? Y dices, ok, te han entrevistado a su mamá, ¿no? Digo, güey,
está entrevistando a su mamá y tiene un pedo de salud, ¿no? Y después, o sea, y vas hilando como las cosas, como las van hablando, hasta que dices, güey, tiene a su mamá, tiene un pedo de salud y se puede morir en cualquier momento, ¿no? ¿Y sabes qué? Ahorita que lo estás mencionando y lo estoy notando, ahí te das cuenta que en el orden en el que están los capítulos puede que no haya sido el orden en el que salen. Sí, porque en el episodio 6, creo que es cuando tiene la conversación con la muerte, que están hablando como de la industria funeraria y todo eso. Sí. Él dice, claro, a mí me pasó con mi papá y mi mamá. O sea, para ese episodio la mamá ya no estaba. Y ese episodio lo ponen antes en la cronología. Sí, yo es lo que les decía, de que lo armaron de tal manera en la que te cuenta un camino. O porque sí, justamente no es como que todo suceda cronológicamente. Sí. Sino que más bien todo tiene un sentido en un camino. Vaya, lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, justo como mencionas. Y también hay otro capítulo donde habla igual sobre esto. Creo que es el de la compasión. Ajá. Que dice, oye, pues es que yo estaba hablando de mis cosas, ¿no? Estaba hablando de sintetizadores. Con un bro que no conocía. Creo que ni sé su nombre. Estuve hablando con él 15 minutos y lo más fuerte es que ese bro me escuchó, ¿no? Me estuvo escuchando y me enteré que una semana después falleció. Y dije, ¿por qué estuve haciendo perder su tiempo tan valioso cuando pude haber hecho otra cosa, dicho otra cosa, preguntar algo, ¿no? Algo real, ¿no? Ajá, no nada más hablar de lo que a mí me interesaba, que ni yo estaba a gusto con mi plática, ¿no? Y esa es una parte muy fuerte que mencionan y también pues la mencionan un poquito por encimita, pero pues eso es una de esas cosas que son muy de él, ¿no? Muy de Duncan, que hacen a este personaje, a Clancy, pues más tridimensional, ¿no? Que te terminas encariñando. Incluso después, el 6, creo que era. Sí. Te das cuenta de que también, a pesar de que toda la serie te ha estado hablando de cosas como muy progresivas, ¿no? De, yo crecí, yo mejoré en esto, bla, bla, bla. También te das cuenta de que tiene sus pedos mentales, ¿no? Ajá, sus problemas. Y bueno, pues creo que eso justamente hace que tenga todo más valor, ¿no? Un mayor valor a la hora de escuchar lo que mencionan. Y a mí me encanta todo esto porque o sea, como está armado para llegar al último capítulo, güey, es precioso. O sea, la progresión es muy bonita porque, o sea, ya pasaste por la compasión, güey, ya pasaste por el pago de las drogas, que es nada más como entender cómo hay gente que sobrelleva este tipo de asuntos también. Y aparte también, o sea, si tú lo ves como en las conclusiones que puede llegar a cada episodio, por ejemplo, antes de ese de la muerte, estaba el del man que estaba constantemente reviviendo. Y ahí, por ejemplo, de los pajaritos, ¿no? Ajá, que se queda enredado en el hilo, ¿no? Entonces ve como cada vez, dependiendo de la animación, dependiendo de cómo es la muerte de este personaje, es como el estado del corazón. Ajá. Que le extraen y lo pesan. Que eso pues viene de la mitología egipcia de el juicio de Nobis y que tu corazón tiene que ser más ligero que una pluma, ¿no? Para poder pasar. Entonces ahí justamente es eso. Y conforme hasta el final, que él ya empieza como a ver su cara en las demás personas, habla como de esta empatía y de cómo es como de, ok, si yo me quiero salvar, necesito también ayudar a las personas a mi alrededor. Y literalmente está en una cárcel, cara. Ajá. Y cuando ya le dan como el corazoncito con el reloj, que ya es cuando por fin puede salir sin que haya eso, es cuando ya recupera su lengua, ¿no? Su voz. Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí te habla justamente como de esta parte de los procesos que cada uno vive y de cómo, pues, tú decides si sigues guardando rencor, si sigues, sintiéndote triste, o sea, porque justamente lo dice el pajarito así como de él, ¿cuántas veces va a tener que pasar con esto? Pues tiene que trabajarlo. Hasta que él aprende, esté, ¿no? Sí, hasta que él esté listo. Ajá. Y, o sea, y eso es hasta que lo resuelva, claro, ¿no? Exacto. Cuando él, ¿cuántas veces va a pasar por esto? Un chingo. Porque al y final las de cuentas, imágenes que te pone cada vez que le extraen el corazón, dependiendo de sus sentimientos, están también fuertes. Es muy surrealista. Y es muy cierto, güey, porque al final de cuentas nosotros en un tema, güey, en un problema, vamos a seguir cayendo, güey, hasta que entendamos en qué le estamos cagando, güey. Sí. Porque tú no puedes dejar de ser tú, güey, hasta que empieces a absorber cosas de otras personas, de otros lados, de libros, de sabiduría, de psicólogos, lo que tú quieras. Y ahora eres tú plus, güey, ¿no? Porque ya puedes hacer cosas que antes no podías. Es que, o sea, por ejemplo, aquí ya citando a Neogénesis Evangelion, es como la lección de Shinji. O sea, como tú dices, sin las otras personas no puedes saber tu forma ni los límites de tu ser. Y en base a eso, es el mundo que tú vas a percibir va a ser el que tú quieras percibir por el contenido de tu corazón.
Güey, y me encanta, güey, porque todo esto se ve reflejado en la animación de formas muy extrañas. Mis dos favoritos son en donde literalmente los procesan como comida. Sí. Y ese y la última, en donde literalmente este güey va empezando a tener una regresión haciéndose un bebé. ¿No? O sea, y todo acompaña muy bien a la historia, porque en uno habla sobre la transformación y que a pesar de las cosas que pasamos, seguimos siendo nosotros, pero con cositas diferentes, ¿no? ¿Sabes uno a nivel animación que creo yo que al productor le gustó tanto como a mí, que fue justamente el de la charla con la muerte? Porque cada uno de los personajes que van apareciendo son cartas del tarot. O sea, de que sale primero el que va volando con el cuerno y es el juicio, y después sale el diablo, después sale los amantes, el sol y la luna, y al final el loco, ¿no? Y el principal de esos es el rey de copas. Entonces también a nivel artístico ese detalle, y que aparte te pone como mucha simbología también, como de cuestiones del misticismo y todo eso, dependiendo justamente también. Sí, va agarrando de varios lados. Sí, y siento que igual, por ejemplo, en el caso de, hablando del animador, le sucede lo que Hora de Aventura. O sea, empieza haciendo algo muy que se va haciendo cada vez más profundo en cuanto a simbología también. Y me agrada porque te decía, el primero es invasión zombie, ¿no? Ajá. Y ya después empiezan con cosas como la transformación, como literalmente destruyen su cuerpo para hacerlo partes de comida, güey. Pasa por el proceso de ahora eres carne, güey. Todavía no pasas, güey. Te vuelven a filtrar y vuelves a hacer carne, güey. El de meditar como Cristo. Como... Sí, o sea, todo ese tipo de cosas es como de, güey. Ese capítulo habla de la muerte, pero también habla como de este tema de la tanatología, en donde todas las pérdidas, o bueno, más bien, no necesariamente todas las pérdidas son una muerte, ¿no? Sí. Entonces, y justamente te dice, es que llegó un punto en donde me consideraban a mí como la experta porque sabían que ya había pasado por la muerte tantas veces que la gente llegaba a preguntarme así como, oye, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo me tengo que sentir incluso? En mi caso, güey, a mí me pasó porque yo desde que estaba chiquito, güey, falleció primero mi abuelita, luego mi abuelito y después falleció mi tío, y ya entonces toda la gente, güey, me veía como de, tú estabas muy chavo, güey, ¿cómo le hiciste, no? Yo, güey, cabrón, tenía 12, güey, o sea, no sé cómo le hice, sobreviví, ¿no? Pues, sucedió. Y yo me sentí mucho como ella, porque es como, güey, o sea, yo no tengo la respuesta, cabrón, o sea, sí me he pasado un chingo de veces. No, y aparte la experiencia es personal. Sí, y o sea, yo lo pude haber pasado 1 o 1000 veces, güey, pero cada uno va a ser diferente, lo voy a vivir de modo diferente, lo voy a procesar de manera diferente, y yo necesito estar siendo yo de forma diferente, ¿no? Y, o sea, este tipo de cosas hace que conectes muy rápido con la serie. Y yo, mira, serie. Sí, porque además es el capítulo 2, o sea, lo que digo de que empieza fuerte y aún así acaba más profundo. Más fuerte. Es impresionante, ¿no? He de admitir que es muy impresionante ese manejo. Ya viéndolo como con la visión global de todo, de un conjunto. Sí, está muy bien planificado y muy bien, pues, hecho, ¿no? Como te lleva por esos caminos. Duro. Está duro. Wow. Sí, o sea, genuinamente yo sí creo que vale la pena que... O sea, aquí realmente son 25 minutos, pero yo te aseguro que como tal los extractos de los clips del podcast son menos, porque obviamente para darle un hilo conductor a lo que estás viendo se agregan diálogos que puedan conectar con la plática y con lo que está pasando en el entorno, y aparte también hay canciones. Sí, o sea, de que cantan canciones intenso. Y todo eso. Entonces creo que realmente outro, ¿no? Creo que realmente como lo que nos están dejando probar del podcast es muy poquito, y sí valdría la pena, si te interesó o te atrapó alguno de estos, que te metas a ver el programa completo. Claro, y de hecho estaba viendo que Pendleton Ward, justo cuando termina este episodio de su mamá, en la parte del podcast, donde en el último capítulo de la serie, es cuando este güey dice, necesito hablar con este cabrón. Sí. O sea, este güey está en otro pedo, necesito ver a este güey porque podemos hacer algo muy verga de esto, ¿no? Y de ahí viene como esta necesidad de este güey de armar esta serie podcast y durísimo. Grande Pendleton Ward. Pero es que sí, o sea, no sé, o sea, ya digamos el programa de Duncan, pues ya por lo que estamos platicando, se nota que tiene mucho cuerpo, ¿no? Sí. Pero también tener esa visión de decir, oye, si agarro esto y con esto creo esta otra cosa que, digamos, es un lenguaje distinto, y aún así hacerlo pues bien,
Sí, es bastante se busca, impresionante, ¿no? O sea, de por sí, Hora de Aventura tiene un tipo de animación, un tipo de historia muy interesante. Porque a veces está muy fuerte, a veces no tanto. A veces y aparte, el detalle de que todo, absolutamente todos los mundos acaben en un apocalipsis de lo que sea. Justo. Y es como muy también de este man, ¿no? Porque pues Hora de Aventura es de eso. Y justo, o sea, es lo que quería llegar, ¿no? En Hora de Aventura todo explota, ¿no? Pero aquí literalmente explota y tiene consecuencias. Porque todos estos güeyes ya no van a volver. Y ya no van a existir porque ya no son parte de la vida de este juego. Pero, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí Clancy está cumpliendo con lo que le dijo Damien Echols del cuerpo solar. Porque él está haciendo que su conciencia de todas estas personas que desaparecieron queden intactas en el consciente colectivo y que siga perdurando y que quede su legado, ¿no? Por así decirlo. No, y también me gustó que es el guiño de eso mismo en el capítulo del bro que revive cada rato. Sí. Que te hablan de que todo era una red, ¿no? Ajá. Y ves en la red y si prestas atención, todos los monitos que van apareciendo son personajes que aparecieron en el fondo. Exacto. En los otros capítulos. Sí. O sea, ni siquiera como los importantes, sino los que fueron ahí saliendo en el fondo. Que además ahí he de admitir que qué maravilloso que lograron hacerlos tan memorables como para que te acuerdes, ¿no? Sí. Sin verla 2 veces. Y está chistoso porque hay algunas partes, por ejemplo, que el presidente se parece a los güeyes de Smiling Friends, güey. O sea, es como, güey, o sea, no es alguien que digas, güey, qué buen personaje es en ese momento. O sea, no como en papel o en animación, pero tiene tanta forma como personaje, güey, que dices, cabrón, este es otro pedo. Justamente también como esa recurrencia de algunos personajes para dar pie a otro. Porque, por ejemplo, el perrito del presidente se lo queda de planta. Sí. Pero, por ejemplo, los gatitos de Damien Echols, los que son así súper artistas y todo eso, él quiere ir al mundo donde era todo así como que playa y orgías y así. Y que lo desvían a otro así súper feo. Que ese, de hecho, me recordó mucho así como a todas las escenas de Lich y todo eso en Hora de Aventura. Y que él todavía, o sea, está todo bien oscuro y él en ropa de playa y llega a preguntar así como de, oigan, ¿saben dónde están las orgías? Ustedes sigan. Y yo, ay, no, me está hablando. Y el RKO, ¿qué pasó? Y yo, no, sí, es que el Gerardo. Perdón, güey, es que también le fumé. Me dieron de lo que tomó ese güey, depende. Sí, entonces, la verdad es que, o sea, hablando ya como una serie es muy interesante, pero también si te pones a analizarlo capítulo tras capítulo. Y ahí tomaría un poquito lo que dijiste, ¿no? De, oye, dame 5 minutos para procesarlo. O incluso dame un día, ¿no? Sí. Yo sí lo vi como muy salteada capítulo entre capítulo. Sí, no, porque de verdad era... Pues quiero darle su tiempo, ¿no? Quiero darle esa atención que se merece a cada capítulo. No porque no lo entiendas o no porque no puedas verlos, porque son cortitos, son 25 minutos. Sino que realmente sí sentía esta necesidad de decir, oye, pues... Tiempo pausa, para digerirlo. Ajá. Hago otra cosa y ya después regreso. Sí, y es que, o sea, lo ves y es como de, a ver, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y está lavando los trastes y dices, no, tiene razón ese güey, hijo de fuerte. Esa carnita que habla, wow. Es cabrón, Mira, yo solamente te admitiría que lo hayas visto 2 veces. Si la primera solamente lo escuchaste mientras lavabas los trastes y la segunda viste las imágenes. Sí, algo parecido me pasó porque yo lo escuché en su idioma original porque claramente todos tienen que verse en su idioma original. Pero sí me costaba trabajo como hilar todo, leer los subtítulos y ver también lo que estaba pasando al fondo. Porque pues, claramente tengo TDAH, ¿no? Aprende inglés, para que no lea subtítulos. Yo, no, la verdad es que me gusta mucho también, ¿no? Ya que estamos. En general también me gusta mucho, pero sí me gusta ponerle como primera atención a, o sea, ese tipo de cosas que tienen mucho que ver, como Perfect Blue. Como de, a ver, primero pongo atención a la historia la primera vez y luego ya veo todo lo demás, ¿no? Y lo mismo me pasó con esto, ¿no? Déjame escuchar primero lo que tienes que decir y luego ver cómo lo acompañas con la animación. Y es que sí van pasando cositas. O sea, tampoco es una animación tan compleja. La verdad es que la mayor parte del tiempo son los monitos hablando mientras suceden cosas atrás. Sí. Ajá, pero pues sí entiendo que me digas, oye, pues es que quería prestar más atención a lo que me están diciendo. ¿Sabes también a quién se parecen estos monitos? Hay un video musical de un astronauta con un pececito.
Ah, no, espera, ¿cuál? Sí, Estaba pensando en otro. son dibujitos y Ah. es un astronauta y un pececito. Ah. Y de que se está quedando sin agua el pececito y el güey se saca el casco para que lo tongue de pecera y ya cuando despierte el pececito está hecho calaquita. pero sí, Simón. ¿Verdad que sí? Se parece mucho en la animación. No, yo estaba pensando en el que es un astronauta que junta a dos como protuberancias de la luna, que las junta. No, y se pero sacrifica esta que por yo eso. te digo Ya que es como... Ajá, sí. Ah, qué buen video, Es una bandita así indie Ajá. tipo banda Los Chinos, porque de hecho la canción está en español. Ujú. Y el video musical se me hizo súper raro porque es como que... Y todo así creepy. Está loquilla. Estaría bueno que si Sí. te acuerdas que nos digas cuál es. Ponemos así como tipo show notes o algo así, ya, de cosas que no nos acordemos y las dejamos ahí en la Maldito. cajita. Bueno, muchachos, la verdad es que pues sí hay mucho que decir de cada capítulo incluso. Sí. Pero no sé, vamos a ir cerrando un poquito esto. Algo que le quieren decir al público que tal vez sí la vio o tal vez que no la ha visto y siguen aquí en la sección con spoilers. Yo lo que sí les puedo decir, güey, es dense el tiempo para apreciarlo. Porque cada capítulo te bombardea de muchas cosas, de muchos sentimientos y te puedes identificar con cualquiera de repente. Y al momento de irlo asimilando, si tú empiezas a verlo de golpe, el que sigue, no vas a terminar de asimilar ninguno y no lo vas a disfrutar tanto. Entonces yo sí creo que deberían verlo como con estos espacios. Yo no te digo, ay no, espérate una semana para ver el otro, pero sí, date una horita después, reflexiona un poquito de lo que acaba de ocurrir y al que sigue, Incluso ¿no? uno al día. Si te echas uno al día, acabas en una semana. O sea, tampoco es Sí. acá pues, que te vayas a tirar 3 años. Y ¿no? véanlo en la noche. En la noche ya cuando estén O cuando anden descansaditos, tranquilos, ¿no? descansaditos, tranquilos. Acá que llegando de chambear, dices, quiero ver algo para reflexionar un poquito. Duro. Terminando de descansar para descansar otra vez. Ajá, claro. Yo digo que no, porque va a suceder de que vas Ajá, a querer descansar y de repente vas a estar toda la noche despierto pensando en lo que dijeron. Tú no mames. Ustedes se conocen. Yo Viva las apenas me drogas. acuesto y me quedo bien dormido. Entonces, pero pues sí, o sea, yo diría que sea un momento que sea relajado o al menos que le puedan poner toda la atención que tienen. Y pues ya, ¿no? Más que nada eso. Ujú. Entonces, ¿algo más que quieran añadir de esta serie? Y mi parte, animación preciosa. Chulada. Chula. Procuren no agarrarse con su propia saliva. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Y en el primer episodio van a desbloquear ese mismo miedo que yo. Bueno, si no se ven con esas mismas circunstancias, es más difícil, ¿no? Pero ajá, yo les diría que, pues si siguen aquí y no la han visto, véanla de verdad. O sea, si con lo que hablamos de 3 capítulos les interesó, definitivamente véanla. Y si no les interesó, pues no sé por qué siguen aquí, pero gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando Destramando una vez más. Y gracias a ustedes y a los que están allá atrás por estar aquí hoy. Hasta luego. Bye. Besotes, bebecitos.